Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas ya mucho tiempo pasado con esos cuentos negando. Hola, hola, ¿cómo están? Arrancando una nueva semana en Café con Luber. Esta ha sido una semana dura, difícil en la Argentina y para Sudamérica. Por supuesto, el tema de la semana que pasó, que por suerte terminó, fue el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto, desde todos los programas de Radio Sónica, y nosotros que recién tenemos hoy programa este día lunes, pero lo hemos expresado a través de las redes sociales, repudiamos el atentado, repudiamos la violencia política, creímos que esta era una etapa de la Argentina superada, pasada, que no volvería. Pero también queremos volver a poner el énfasis y recalcar la responsabilidad en los medios de comunicación, de los comunicadores, de las personalidades de la política, donde se pueden distinguir distintas opiniones, distintos puntos de vista, o incluso hablar de la transparencia, de la rendición de cuentas, de las cuestiones judiciales, pero no exacerbar, no incentivar, no plantear esto que de alguna manera ha ido trazando un rumbo creciente en lo que llamamos crímenes de odio o discursos de odio que terminan en crímenes de odio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discursos de odio? Bueno, es cuando un grupo, por pertenencia étnica, racial, religiosa o política, o de género, o de diversidad sexual, es de alguna manera demonizado, estigmatizado. Esto, bueno, tiene un largo desarrollo teórico que muchos de nosotros hemos trabajado y compartido, quienes venimos trabajando contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, pero sobre todo quienes han sido víctimas de la Shoah o de genocidios como el que tuvo lugar en la Argentina o el genocidio armenio, para empezar en el principio de donde estas historias tomaron conciencia a nivel global, nos parece que es fundamental revisar, reformular los modos en los cuales nos referimos oficialistas, opositores, distintas fracciones políticas, partidarias, distintos puntos de vista, donde no se transgredan determinadas reglas de juego democrático, ¿no? En ese sentido, nos parece que ha habido sobrada información en los medios y un análisis muy, muy importante en muchos medios sobre cómo se fue produciendo una escalada que ya había tenido episodios de violencia verbal y que fueron increyendo episodios de violencia física, como fueron los atentados a las ventanas del Senado, de la vicepresidenta de la Nación, y también de violencia simbólica tan potente como haber visto esas especies de cadáveres atados en las puertas, en la reja de la Casa Rosada, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto todo el arco político, salvo algunas excepciones, repudió el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, pero es importante también revisar cómo desandar este camino de antagonismos, de grietas, de odio, que tuvo ahora esta consecuencia tan deplorable. Y por supuesto, bueno, también comentar la tristeza porque haya perdido en Chile el apruebo,
muchísimas feministas, ecologistas, movimientos sociales, teníamos mucha expectativa en el cambio que queríamos que se produjera en Chile con esta nueva constitución y es muy contradictoria la situación, ¿no? Porque el mismo pueblo que votó mayoritariamente a Boric presidente, que de alguna manera encarna muchos de los valores que ahora expresa esta constitución, bueno, aparecieron de alguna manera contradichos por esta elección y este voto mayoritario contra el apruebo. Así que vamos a estar hablando en alguna otra emisión sobre esto para profundizar un poco en análisis de estas contradicciones en nuestra América Latina y en nuestro cono sur que nos afectan a todos, porque esta constitución progresista en Chile no haya podido prosperar, tiene un impacto en la región, pero son estas contradicciones que van generando heridas en nuestra América. Y bueno, creo que los avances sociales y los avances políticos que implicó redactar esa constitución ya están en las realidades cotidianas, que no se puede volver atrás con el avance en materia de derechos y que más tarde o más temprano, como pasó con nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que las instancias a veces no son tan fáciles, pero el avance en los derechos humanos no se retrocede y seguramente habrá una nueva oportunidad para volver a debatir y para volver a conquistar en los papeles aquellos derechos que ya se han conquistado en las prácticas, ¿no? Bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy. Yo quiero agradecer muchísimo. Ayer hubo un evento muy importante. Están todos los barrios de la ciudad muy movilizados. Bueno, de alguna manera en contra de todas las lógicas inmobiliarias, extractivistas que están dominando la ciudad de Buenos Aires, y nosotros y nosotras venimos bregando desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en contra de todas estas tropelías que se están llevando adelante, a veces por parte de la legislatura, a veces por el Ejecutivo, encabezado por Rodríguez Larreta, pero dentro de nuestra articulación de barrios, la red de organizaciones barriales viene poniendo en contacto lo que sucede en cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ayer había muchas marchas y movilizaciones en Buenos Aires. Los vecinos del Bajo Belgrano se movilizaban en contra del código urbanístico. También tuvimos 2 movilizaciones en defensa para la sanción de la ley de humedales que se hicieron en la costanera sur. Y por otro lado, los vecinos de Villa Devoto se movilizaron y estuvieron sumamente activos en esta convocatoria de una campaña para declarar la emergencia urbanística ambiental y habitacional de la ciudad, en particular en la Comuna 11. Y para hablar de esto tenemos en línea a Alejandra Escurra. Ella es de Basta de Destruir Devoto. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias, te agradecemos por compartir con nosotros. Contanos un poquito, ¿qué está pasando en Devoto y qué pasó ayer con la movida esta que organizaron los vecinos y vecinas? Hemos hablado en su momento varias veces, pero contalo de vuelta porque el público se renueva. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que muchas veces que yo voy a semaforazos, que acompaño a los vecinos de Núñez también, muchas veces me confunden con vos. ¡Ah, está María José, María José! Así que yo quería ver, a ver, qué aire teníamos, porque muchas veces es lubertino, me dicen, así que debemos tener un aire parecido. Mira. La verdad que estamos en Devoto en un problema que cada vez se agudiza más. El código urbanístico fue el padre de todos los males que nos empezaron a pasar acá en Devoto
Hay cosas que no se modificaron en el nuevo código del 2018, como por ejemplo el APH, que el APH 36, que sigue siendo con consulta igual que antes. Y solo se podía... Contémosle a la gente que APH es un área de protección histórica. Sí. Y solo se podían instalar algunos comercios. Nosotros empezamos a notar como un manejo, se maneja mucho con la desinformación de la gente del barrio, con los residentes. Y cuando se enteran, ya es tarde. Ya tenés, te habilitaron una cervecería al lado de tu casa, que es APH 36, y bueno, ya está. Ya tenés de lunes a domingo todo lo que involucra y el ruido y todo con la tranquilidad de la zona residencial, que nosotros lo que más estamos pidiendo es que se respete la zona residencial que está protegida además. Y lo último que ya nuestro grupo se llama Devotenses de Corazón, amamos Devoto, y el casco histórico, nuestro casco histórico, que figura además dentro del gobierno de la ciudad, las páginas, si buscan casco histórico, van a ver que figura Devoto. Empezaron con una obra de calles verdes, no sé qué, que el verde no sé dónde está, todavía no lo encontré al verde, pero incumpliendo totalmente la ley de esa zona que está protegida, que no es porque nos guste, no nos guste. La ley lo dice, los adoquines no pueden ser removidos, no se puede intervenir en esa zona, tiene que haber una participación democrática, y esto incluye una asamblea, una doble lectura. Bueno, todo hasta ahora se ha estado manejando así, sin estudios de impacto ambiental, nada. O sea, el adoquín no se puede remover y eso ya se sabe y está por ley protegido. Tenemos grandes problemas con el jefe de la comuna, Nicolás Manieri. Lamentablemente a veces toma como que son agravios las cosas que le exponemos, pero no le exponemos otra cosa que no esté dentro de la ley. Nos ha calificado de resistentes al cambio o que lo hacemos por política. Cuando los vecinos que estamos luchando por mantener la calidad de vida de Devoto, estamos autoconvocados, no tenemos color partidario, y lo que él llama resistencia al cambio, por lo tanto nos decía, si lo dejamos todo igual, quieren volver a la carreta y al caballo. La protección del adoquín no es porque no solo no se hacen más, no se hacen más, cumplen una función importantísima dentro de lo que es la parte pluvial, las zonas donde hay adoquines no se inunda, no se fabrican más, salen carísimos y se los están llevando muchos a Francia porque cometieron el error de sacar los adoquines y ahora se dieron cuenta que no, entonces los están restituyendo allá. Estas calles, el barrio tiene un origen inglés muy importante por el ferrocarril y ese casco histórico está tal cual como cuando se inauguró la estación de Devoto. Por lo tanto, no es una cuestión ni política ni resistencia al cambio. Ese adoquín que mueven implica ya un cambio totalmente del ecosistema y se hace todo esto sin un estudio de impacto ambiental. No conlleva, como te dije antes, la participación democrática de los residentes, no se hace de doble lectura, se sacan así sin ninguna planificación, en forma oculta. Enseguida que hacen la obra, después se dan cuenta de las consecuencias, porque nada tiene un estudio previo. Te voy a compartir algunas ideas y reflexiones. Bueno, en primer lugar, esto que les está pasando en Devoto no les pasa solos, está pasando en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Lamentablemente yo vivo en Palermo y esto comenzó acá. Este era un barrio también tranquilo, teníamos nuestras calles empedradas, protegidas, empezaron a sacar los adoquines aún hasta las calles que están protegidas y de hecho la multiplicación de rubros que permiten en barrios que eran solo de vivienda genera toda una serie de disturbios porque no es solo el ruido de los extractores de aire, que encima ponen todas cosas ilegales, no, o sea, el ruido es permanente y, y además, los decks es tremendo. y además es el tránsito, el estacionamiento, las cargas y descargas a cualquier hora con camiones gigantes, que tampoco son camiones al tamaño que deberían ser para calles secundarias, ¿no? Bueno, etcétera. Ahora, primeras cuestiones. Primero, creo que el Consejo Consultivo, no sé si ya ustedes son parte del Consejo Consultivo Comunal, tiene que exigir, pedir una audiencia pública a nivel del barrio para las distintas cosas que están sucediendo. Evidentemente, el Distrito del Vino requiere un tratamiento especial. Lo que han vivido en esta multiplicación. Segundo, la otra cosa es hacer lisa y llanamente la denuncia penal en la comisaría por la remoción de del patrimonio en el caso de lo que sean adoquines y sobre todo para cualquier modificación que implique violar la ley del APH, tienen que hacer la denuncia en la comisaría y dirigirse también a la fiscalía. La fiscalía también tiene que tomarles la denuncia. Hay jurisprudencia, hay un importante fallo del doctor Schleiber que lo pueden tener a la mira sobre el tema de el empedrado, los adoquines. Y también es muy importante tal vez que tomen contacto en la legislatura. En la legislatura hay una comisión de patrimonio. Hay que averiguar quién la preside en este momento y exigir que tomen cartas en el asunto. Y bueno, una muy buena noticia que tuvimos en la semana y que aprovecho también para contarla y felicitar es que nuestra compañera de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Mónica Capano, asumió como presidenta en el Gobierno Nacional de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y Patrimonio. Por supuesto que esa comisión nacional tiene facultades sobre todo sobre el patrimonio nacional y no sobre lo que es específicamente de la ciudad. Pero no tengo dudas, por conocer la trayectoria de Mónica a lo largo de estos años, que va a asesorar, acompañar, escuchar y tratar de actuar desde donde a ella le compete, que es la órbita federal, para ver estos temas, porque durante todos estos años ha asesorado gratuitamente a cuanta organización vecinal, barrial, nos consultó sobre los temas de patrimonio. Entonces, yo después te voy a pasar el dato de contacto de ella, pero me parece que es muy, muy importante que activen todos los mecanismos posibles. Y nosotros estamos con los dos. Una es la difusión en el barrio y la información, y la otra pata es la legal. Ya presentamos amparo por el Distrito del Vino, ya hicimos una denuncia penal en la Fiscalía de Paseo Colón, hicimos un expediente en la comuna también pidiendo la paralización de las obras, en la Defensoría del Pueblo, y ahora estamos por hacer otro amparo que todavía no lo voy a decir pues no lo presentamos, pero todo el tiempo estamos luchando por los caminos legales que corresponden y nos hemos contactado con muchísimas personas, hemos hablado, que nos escuchan, es más, hay coaliciones que se nos acercan a nosotros para ver qué necesitamos, por supuesto con un interés, ¿no?, de reciprocidad y de votos. O sea, nos hemos comunicado, esto lo hemos hablado desde el mismo Larreta, cuando vino a Devoto, después no vino nunca más, a Jorge Macri, cuando vino acá a Devoto,
a Graciela Ocaña, también hablamos con ella. Hablamos con Claudia Mucio, que es la ministra de Espacio Público. Claro. Bueno, hace poco estuvo Lustó acá y le presentamos, como nosotros hicimos un proyecto sobre el código urbanístico, retrotraernos en algunas zonas que se conserve el patrimonio histórico de esas zonas y no la irrupción comercial, como quieren hacer, y de edificación sobre todo. Porque ellos dicen que las casas la gente las vende porque no las puede mantener, entonces ellos nos están haciendo el favor de construirnos esos edificios que llegan hasta, no tienen más que retraer de la línea municipal. Y los balcones llegan hasta el cordón de la vereda y los pulmones de manzana se están perdiendo, porque además existe la plusvalía que si quieren pueden comprar más metros de los que estipula el código, entonces compran más metros y hacen más alto. Y lo que pasa es que una persona que vive en su casa se ve encerrada, no tiene más sol, no tiene más luz, no puede ver el cielo, además se conectan todos a los mismos servicios, nos estallan las cámaras de electricidad, el agua ya es un chorrito, así, porque donde antes vivía una familia, ahora viven 400. Entonces, el impacto es por todos lados, es de lo que vos decías, desde los autos, todo el tránsito, que es una locura, no hay lugar donde estacionar, y se va haciendo el efecto dominó. El precio en este momento de las casas tiene precio lote, y si ya hicieron un edificio al lado, nadie se va a querer ir a vivir al lado con un edificio que te cubre todo o con una cervecería al lado que no tenés la tranquilidad, la querés vender, ya es tarde, se te desvalorizó la propiedad, quedó totalmente devaluada y es mucho más barato, la verdad, yo vivo en una casa y es mucho más barato en este momento para mí mantener una casa que vivir en algunos de los departamentos que están construyendo que tienen un valor aproximado de unos $700.000 con expensas de 150.000 pesos. Entonces, la historia esta, que la gente se deshace de las casas, es mentira. Puede ser que, bueno, fallecieron los padres de alguien que tiene vivienda propia y se venda, pero si no, todos los que vivimos, yo soy tercera generación de devotenses. Lo que pasa es que nos van expulsando porque una vez que vos estés rodeada de 3 edificios, te vas a querer ir y porque además se vuelve insoportable. Yo en este momento estoy en Palermo con una construcción a cada costado, ¿entendés? Y lo mismo le pasó a mi prima en Caballito, y esto está pasando en todos los barrios, y nos estamos organizando en la red de organizaciones barriales, porque yo creo que más allá de los amparos puntuales, de las discusiones de cada barrio, tenemos que ir a la legislatura a pedir la derogación del Código Urbanístico y volver atrás en estas normas que nos están afectando a todos. Esto no es una lucha de uno por uno, sino que es una articulación, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo, te pedimos que nos mantengan informados de cómo sigue después los distintos amparos y vamos a estar acompañándolos en todo lo que podamos porque estamos al lado de cada uno de los conflictos en cada uno de los barrios y solidarios y hermanados en tratar de poner la buena vida, el buen vivir, el vivir bien en Buenos Aires, en armonía con la naturaleza y en condiciones dignas, que no es volver atrás, sino que es tener calidad de vida, ¿no? Para nosotros, para nuestros hijos. Es que te lo disfrazan de progreso, te dicen que es progreso cuando en realidad es un negocio para unos pocos y no calidad para muchos, que eso sí sería el progreso, ¿no? Que logremos una mejor calidad de vida. Así es. Pero bueno, te agradezco esto porque es muy difícil visibilizar lo que nos está pasando y ayer fue una movida impresionante en Devoto. Los vecinos se nos acercaban solos a firmar, no los teníamos ni que llamar.
No están, o sea, escuchan pero no oyen. El termómetro se les perdió, está el rojo vivo de voto. Querida Alejandra, te agradecemos muchísimo y lo que pasa es que la gente no supo lo que fue la reforma del Código Urbanístico, no se enteró en el 2018. Ahora vienen a firmar corriendo porque están viendo los efectos de lo que se decidió hace 2 años atrás. Muchísimas gracias, Alejandra Ezcurra. Gracias a vos. Gracias por estar al lado del barrio ya varias veces. Te lo agradecemos mucho, María José. Gracias, Alejandra Ezcurra, de Basta de Destruir Devoto y de Corazones Devotenses. Y ahora, bueno, le damos paso a nuestro segundo invitado del día, que es un querido amigo y referente entrañable, que es Pedro Ábalos. Él es abogado, activista en distintas causas, pero fundamentalmente es una persona con discapacidad y trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola María José, qué bueno estar en contacto contigo y con tus oyentes. Bueno, habrás visto, Pedro, que estamos a pleno haciendo muchas cosas desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, por los derechos de las personas con discapacidad, porque estamos con la Facultad de Derecho haciendo un curso de capacitación sobre derecho y discapacidades con la Fundación Rumbos, y mañana lanzamos este programa tan importante junto con el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lanzamos esta capacitación especial para mujeres, para prevenir la violencia de las mujeres con discapacidad y para empoderar a las propias mujeres con discapacidad sobre sus derechos. Así que allí estaremos con tus amigas entrañables, Julia Almirón y Remigia Cáceres, liderando esta capacitación que empieza mañana y que ha tenido gran éxito porque esperábamos tener 100 participantes y se anotaron casi 500 personas. Esto habla de una necesidad de hablar de estos temas, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, hoy te queríamos consultar porque hubo toda una serie de dimes y diretes con el recorte a las pensiones, a los subsidios de las personas con discapacidad. Entonces, nadie mejor que vos para que nos pases en clarito, en limpio, y no sé si llevar tranquilidad o intranquilidad. ¿En qué nos encontramos? Porque cuando uno escucha la tele, depende de qué canal prende, no sabes si está todo mal o está todo bien, o qué pasa, y por qué se movilizaron entonces las personas con discapacidad y ¿en qué estamos? Bueno, no sé si estás escuchando bien, te diría en primer lugar que es una noticia en desarrollo. Por un lado, hay una cuestión coyuntural de momento, que efectivamente en este momento están faltando recursos para pagar prestaciones a las personas con discapacidad. ¿Por qué faltan recursos? ¿Sí? Faltan recursos porque determinados fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud se desviaron a otros destinos, ¿sí? Ya pasó con Macri, que se llevaron cerca de 2.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones fueron puestos en la bicicleta financiera, ¿no? Ahora ocurrió que con motivo de la pandemia se adelantaron fondos a las obras sociales, que tenía una cierta justificación porque había gastos extraordinarios desde el 2020 para acá. Lo que ocurre que esto se ha convertido en una práctica y a principios de este año, en febrero, volvieron a transferirse 2.000 millones de pesos más a las obras sociales, a 247 obras sociales, a razón de 8 millones por cada una de ellas. Lo que pasa es que algunas recibieron más y otras recibieron menos, digamos. Entre las que recibieron más está OSDE, la Obra Social de los Empresarios, que además tiene vinculaciones con algunos organismos públicos, por ejemplo con la Ciudad de Buenos Aires.
recibió 113 millones, es decir, recibió 10 veces más que el promedio. Te hago una pregunta desde la ignorancia. Cuando la gente habla de OSDE como medicina prepaga, ¿es la misma OSDE obra social y medicina prepaga? Es como unión personal. Unión personal tiene la obra social, que es unión personal, y tiene ACORD, que es la prepaga de unión personal. Las grandes obras sociales han organizado, digamos, prepagas para recibir los dineros del descreme. Viste que la mayor remuneración hace que migres a otras obras sociales que generan estas prepagas. Ahora, entonces, lo que podía ser justificado en pandemia, que eran estas transferencias por la emergencia, ahora se configura en una lógica habitual, pero lo que no se entiende es por qué, si hay un dinero afectado a discapacidad que está en una partida, debe haber otra partida vinculada a las obras sociales. ¿Por qué se confunden los fondos? ¿Por qué? La partida es una. Cuando vos cobras tu salario, el 3% va al sistema de obras sociales, la patronal pone el 5%, una parte de ese dinero va a la obra social, el 85% va a la obra social y el 15% va al Fondo Solidario de Redistribución. De ese dinero se pagan los salarios de los empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud, se pagan las prestaciones de bajo impacto y alto costo, se pagan, se redistribuye una cierta parte para compensar aquellas obras sociales con menores aportes de afiliados, ¿sí? Y se realizan estas transferencias a las obras sociales. Entonces, cuando vos empezás a hacer todas estas transferencias, en algún momento te quedás sin recursos. Y esto es lo que pasó en el mes de febrero. Y vos sabés que el tema de las obras sociales es una bicicleta, digamos, ¿no? Entonces, en junio se realizaron las prestaciones que se presentaron la factura en el mes de julio, debieron pagarse en el mes de agosto, en el mes de agosto no estaba la plata, ¿sí? Entonces, esa es la situación coyuntural. En este momento han empezado los pagos porque como empezó el mes de septiembre, empezaron a entrar los aportes y contribuciones de los trabajadores y hay nueva disponibilidad, ¿sí? Además de eso, Massa se reunió con los gordos de la CGT y les prometió que iban a haber algunas transferencias del Tesoro, porque vos sabés que los que cobran planes sociales pueden adherir a algunas obras sociales, ¿sí? Esas adhesiones van acompañadas de aportes del Tesoro. Esos aportes rondan los 5.000 millones y hasta ahora se estaban transfiriendo solamente 1.500 millones por mes. Entonces, Massa le prometió que esa situación se iba a regularizar. La verdad es que no sabemos si los fondos no llegaron a tiempo. La cosa es que terminó el mes de agosto y no se pagó el mes de agosto. Y cuando vos cobras con tanto atraso, bueno, la gente, viste, que tiene la mala costumbre de comer. Entonces, eso... Entonces, los que no están cobrando son prestadores que hacen rehabilitación y transporte para personas con discapacidad. No son las pensiones de las personas con discapacidad. Para nada. Los que no están cobrando son prestadores, ¿sí? Okay. Bien, esa es la situación coyuntural. En este momento se están efectuando los pagos correspondientes a agosto, ¿sí? Se van a agotar los fondos disponibles en agosto y los fondos que deben pagarse durante el mes de septiembre, Dios dirá, ¿sí? Pero, bueno, la movilización de los prestadores a lo largo y a lo ancho del país creo que va a hacer que la plata de alguna manera aparezca. Esto es
la cuestión coyuntural. ¿Los prestadores dejaron de prestar sus servicios en algún momento? ¿Esto implicó una quita de servicios a las personas con discapacidad? Sí, hubo un paro de 3 días, sí. Esto fue del 29, 30 y 31 de agosto. Te podés imaginar que fueron los 3 últimos días del mes, no había. Pero por el otro lado, la Federación de Transportistas de Personas con Discapacidad no adhirió al paro, el Foro Pro no adhirió al paro, que es el que nuclea los grandes hogares ligados a la iglesia. Entonces se ve que algunos cobraron y otros no, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, como siempre, el hilo se corta por los más finos. Se cortó por los prestadores independientes, se cortó por los pequeños centros educativos, que en este momento todavía están esperando que se le pague. Esa es la situación coyuntural. Estructuralmente lo que está produciéndose en este momento es una reforma del sistema de financiamiento de las prestaciones de obras sociales. Este sistema de financiamiento a través del Fondo Solidario de Redistribución es de dinero genuino que viene del aporte y las contribuciones del sistema laboral. Lo que se pretende ahora es que ese financiamiento se cambie por financiamiento proveniente del Tesoro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa enorme masa de dinero que hoy se destina a la discapacidad, ¿sí?, va a quedar a disposición de los gremios, que a través de sus obras sociales, ¿viste cómo es esto? Vos recibís un aporte bajo la forma de un programa de capacitación en salud y después lo destinás, el dinero es fungible, lo destinás a programas sociales o a imprimir carteles, digamos, ¿no? Entonces, los gremios lo manejan a través de sus obras sociales. Y el problema para la discapacidad es que cuando el dinero viene del presupuesto, vos no tenés garantizado el flujo de fondos. Muchas veces ocurre, nos ha ocurrido a nosotros ver en los diarios, que se está negociando por un voto en el Congreso, que se hace una represa en tal lugar, que se hace una ruta en tal otro. Son negociaciones que van prácticamente punto por punto del presupuesto. Y nosotros ya tenemos prestaciones que vienen financiadas por el presupuesto, que son las de incluir salud, que son las peores de todo el sistema de salud, digamos, ¿no? Aún el sistema público de hospitales es mejor que el sistema de incluir salud. ¿Por qué? ¿Qué tipo de prestaciones cubre incluir salud? Incluir salud cubre una serie de prestaciones vinculadas a provisión de medicamentos, provisión de sistema educativo, transporte. Entonces, para que vos ¿no se superpone con esta otra? Lo que pasa es que el beneficiario de incluir salud es el que recibe una pensión no contributiva y no tiene obra social. Que tiene obra social es un trabajador en blanco o ahora un beneficiario de algún plan social. El único comentario que te hago, porque nos quedó súper clara toda la información, es ¿qué rol cumplen las secretarías de discapacidad de los gremios que deberían defender a las personas con discapacidad que tienen una trayectoria laboral para que el dinero siga proviniendo de este ámbito? O sea, ¿tienen incidencia las secretarías de discapacidad para pelear en sus sindicatos y a su vez para discutir esto en el ámbito de la Superintendencia de Salud? Punto 1. Punto 2, ¿qué participación tiene Andis en todo esto y qué participación tienen las fuerzas vivas de la comunidad organizada de las personas con discapacidad en toda esta? Están sentados en la mesa de la conversación, que deberían ser unas protagonistas al mismo nivel de otros, ¿no?
Bueno, en primer lugar, vos sabés que la estructura gremial es una estructura vertical, con lo cual el gremio conduce toda la estructura del gremio y de la obra social. Entonces, nadie va a, por ejemplo, negarse a recibir esta enorme suma de dinero del Fondo Solidario de Redistribución dentro de la estructura gremial. Este es el primer dato. El segundo dato es qué pasa con las personas con discapacidad. Bueno, las personas con discapacidad son, como siempre, el invitado de piedra, digamos, ¿no? Nosotros prácticamente no hemos tenido voz hasta que surgen estas situaciones. Entonces, cuando la gente se moviliza por alguna crisis de financiamiento, entonces te llaman para ver qué podés inventar como para solucionar este tema, digamos, ¿no? La realidad es que el tema tiene una solución más estructural que específicamente de la discapacidad. Nosotros hace mucho tiempo estamos luchando porque la persona con discapacidad pueda trabajar. Si vos podés trabajar, además de cobrar la pensión, hacés tus aportes para el sistema de obras sociales. Y la misma propuesta es la que nosotros llevamos para los planes sociales. Al que cobra un plan social, no hay que sacarle el plan social, hay que incorporarlo al sistema productivo y darle íntegro al plan social. La gente no trabaja, no porque no quiere trabajar, no trabaja porque pierde el único dinero seguro. Entonces, trabajás 3 meses, se rayó la patronal, te echó y te quedaste pedaleando en el aire, digamos, ¿no? Esto es lo que dice Cristina cuando habla de salario universal. Dice, no le saques lo que ya está cobrando, ¿sí? En todo caso, incorpora a otros sectores, pero al que ya está cobrando, porque si no tiene que ir a pedirle al puntero, por favor, que lo reincorpore al plan social. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que fue todo muy claro y vamos a seguir monitoreando qué pasa con las prestaciones a las personas con discapacidad. Y te quiero contar que nos convocó la Secretaría de Derechos Humanos a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para opinar sobre el informe periódico universal que se hace al Consejo de Derechos Humanos y justamente planteamos el tema de la compatibilidad del trabajo digno con las pensiones como un viejo reclamo de las organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad. Lo dejamos asentado en esa audiencia. Así que nos estaremos viendo y seguimos al habla para ver cómo evoluciona este tema. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un saludo a tus oyentes, María José, y bueno, siempre en comunicación. Era Pedro Ábalos, uno de nuestros referentes del espacio de las personas con discapacidad. Y ahora le quiero dar paso y la bienvenida en Café con Luber a una gran amiga también, hoy tarde de amigos, amigas que luchan por distintos temas, es Beverly King, bueno, luchadora incansable contra la odiosa deuda externa y que bueno, hemos estado esta semana en la puerta del Juzgado Federal donde hay una causa para pedir la nulidad y la investigación de la deuda, pero bueno, queremos, Beverly, que nos cuentes un poco qué se hizo esta semana y cómo está el avance de este tema. Muchas gracias por compartir con nosotros. No, por favor, un gusto siempre. Y como fue un gusto verte en la puerta del juzgado que estuvimos el miércoles, ¿no? Pasado. Sí, nos cansamos, la verdad, porque hace tantos años que uno dice que hay soluciones, no diríamos fáciles, pero soluciones siempre posibles. Y eso empieza por la investigación de esta deuda, que es una deuda, podemos decir, de esta democracia después de la dictadura, que sigue pendiente hasta el día de hoy. Y ese es un tema que nos preocupa de sobremanera, la falta de esa responsabilidad, obviamente, del Congreso llevar adelante esa investigación que puede mostrar, según
lo que ya se conoce con todas las investigaciones, podemos decir particulares que se ha hecho en estos tiempos, que efectivamente la deuda que seguimos pagando, y sigamos pagando con el hambre, con el empobrecimiento, con mayor extractivismo, es una deuda que el pueblo argentino no debe. Y que en todo caso ya lo hemos pagado también varias veces. Entonces esa investigación está pendiente y en estas circunstancias lo que nos juntamos en la puerta del juzgado, presentamos ese día una adhesión, realmente una participación en un amparo que fue iniciado en marzo de este año, que pide al Poder Judicial que haga justicia, que reconoce que el acuerdo con el Fondo Monetario efectivamente es un acuerdo nulo, de toda nulidad. ¿Por qué? Porque no cumplió con la Constitución, no cumplió con las leyes, las normas argentinas. Podemos agregar que no cumplió tampoco con el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Y fundamentalmente podemos decir, y esto es lo que agregamos con fuerza en el expediente, que es nulo por la violación de los derechos básicos de toda la población argentina, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a vivir en un ambiente sano, al agua, o sea, todos esos derechos que este acuerdo con el Fondo Monetario, la deuda que significa pagar, afecta de manera sistemática y, como vemos todos los días, gravísimo. Entonces, esta acción es eso, pedir efectivamente que el Poder Judicial investigue, auditore y declara la nulidad de esos acuerdos. Hoy, ¿a cuánto asciende la deuda? Hoy podemos redondear, es decir, que la deuda pública que se reclama en Argentina, por lo menos a la administración central, redondeando en 400.000 millones de dólares. O sea, la parte que le toca al Fondo Monetario es una parte solamente de esa deuda, que efectivamente va incrementándose todos los días. Incluso algunos habrán escuchado, visto, que anoche, domingo por la noche, el Ministerio de Economía hace una conferencia de prensa. ¿Eso qué significa, no? Para anunciar un tremendo beneficio para todo el sector agroexportador, sobre todo los que exportan soja, dándoles, digamos, $1 a beneficio, un nuevo dólar soja, con un costo enorme al tesorero, digamos, incrementando la deuda. Y eso es una cosa que se lee en el último renglón, casi el último artículo del decreto que saca, autoriza al tesorero a endeudarse en dólares estadounidenses para cubrir el monto de todo el costo de este gran beneficio para los productores sojeros. O sea, ese es un mecanismo, la deuda, decimos un sistema de endeudamiento perpetuo. Eduardo Galeano, siempre lo repito, lo dijo en un momento en pocas palabras: más pagamos, más debemos y menos tenemos. Y estamos absolutamente entrapados en ese sistema, y por eso siempre planteamos la necesidad de esa investigación, de suspender todos los pagos, o sea, dejar de pagar mientras se haga esa investigación para ver realmente qué debemos, quién debe a quién, porque pensamos que ese pueblo es la naturaleza, que somos efectivamente los acreedores de la deuda más importante. Supongo que la idea de este amparo es ir viendo qué sucede en cada una de las instancias, pero en el caso de que fueran fallos negativos, llegar a la órbita internacional. Supongo que estamos en esa línea, pero también quisiera recordar que hubo un fallo histórico, el fallo Olmos, que dio la razón en el sentido de que la deuda era ilegal, ilegítima, odiosa. ¿En qué quedó aquel fallo? ¿Por qué no se ejecutó? Y si de alguna manera invocar ese fallo en esta causa puede tener algún resultado. Pues efectivamente podemos decir que la expectativa que tenemos desde la autoconvocatoria por la suspensión de pago e identificación de la deuda, la expectativa hacia la eventual acción del Poder Judicial
No es muy grande, podemos decir, ¿no? De alguna manera elegante. Y efectivamente hemos hecho reserva en la presentación que hicimos de la posibilidad de ir a las instancias internacionales como sería la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se trata, entre otras cosas, de esa violación sistemática de nuestros derechos que son obligaciones del Estado Nacional. Y planteamos, y esto es parte de lo que fue la base fundamental de nuestra presentación en el Poder Judicial, fue la sentencia del juicio popular a la deuda y al FMI, que desde la autoconvocatoria impulsamos durante el año 2020. O sea, en plena pandemia, un juicio que duró casi 5 meses, con sesiones todos los lunes, y en esas sesiones recibimos en ese juicio los testimonios, las denuncias de un centenar de organizaciones populares, sociales, campesinos, denunciando las incidencias de la deuda y los acuerdos con el Fondo Monetario en todas las dimensiones de la vida. Y también, digamos, con peritajes mostrando, informando, digamos, y mostrando esas ilegalidades, esas inconstitucionalidades de la deuda. Y el juicio que se menciona, el juicio que inició Alejandro Olmos durante mismo la dictadura, durante el año 1982, más o menos de la misma época en lo cual las tropas argentinas llegaron a las Islas Malvinas. O sea, desde ese momento hasta el año 2000, 18 años, quedando más o menos dormido ese juicio en el juzgado, y finalmente, sí, como decís, declaró con fraudulenta esa deuda, con más de 477 arbitrariedades que constan en el expediente, pero el juez dice, ha pasado tanto tiempo, ahora no podemos condenar a nadie, y lo mandó al Congreso. Y el Congreso lamentablemente sigue haciendo lo mismo que ha hecho desde el primer día del retorno a un gobierno constitucional, es dormir sobre la deuda. Y cada vez que el Ejecutivo le interese algún pronunciamiento, el Congreso lo acompaña. Y puedes ver, no sé si es chiste o es historia que necesitamos saber, diputados que un día votan por un lado, otro día votan por otro lado, digamos, senadores lo mismo, pero digamos, en todo ese tiempo, el Congreso argentino nunca ha asumido su responsabilidad constitucional de gestionar lo que es la deuda de la nación. Y esa es una responsabilidad absolutamente central. Significa lo que el Congreso sigue haciendo es simplemente decir al Ejecutivo, y esto es lo que denunciamos en esta presentación, en el amparo, denunciamos que el Congreso simplemente, digamos, autoriza al Ejecutivo a hacer lo que le canta. Y eso no es lo que dice la Constitución. ¿Hay algún antecedente internacional que haya declarado la nulidad de una deuda? Porque tengo presentes antecedentes de quitas, pero no tengo precedente de nulidad. Lo que sí es importante pensar que históricamente la historia nos muestra muchos ejemplos de deudas reclamadas que no se ha pagado. O sea, el no pago de la deuda por una decisión soberana de un Estado, la historia está llena de esos ejemplos. Y hay, sí, ejemplos, por ejemplo, importante, no se declaró la nulidad judicialmente, pero, por ejemplo, en Ecuador, después de la auditoría que se realizó a instancias de los movimientos populares en Ecuador, una auditoría que se realizó en el año 2007-2008, llegó a una conclusión importante, un informe que vale la pena estudiar sobre la ilegitimidad, la ilegalidad de la deuda. Uno de los capítulos muy importantes, muy interesantes, es la que analiza las consecuencias
de la deuda financiera de Ecuador en relación al crecimiento de la deuda ecológica. O sea, mostrando cómo la deuda financiera fue utilizada para promover un modelo productivo del país que fue realmente un modelo destructivo. Digo muy importante porque eso tiene mucho que ver con lo que sucede en Argentina en este momento. Esta deuda también desde tiempos de la dictadura sirve para promocionar el modelo de economía que tenemos. Lo que la auditoría en Ecuador mostró era la ilegalidad, la ilegitimidad de tramos importantes de esa deuda, y sobre ese base el gobierno ecuatoriano ejerció en cierto sentido su soberanía para decir estas deudas no las vamos a pagar. No fue una decisión judicial, sino una decisión ejecutiva soberana, en ese caso la nación ecuatoriana. Ese es un ejemplo. En la historia, lo importante ahí es reconocer que efectivamente los estados tienen prerrogativas como soberanos, que en este caso frente a la deuda y frente a la proyección, en cierto sentido, desde los mercados financieros, desde esa noción mismo de una deuda soberana, a plantear que son los prestamistas que tienen la soberanía y el Estado simplemente tiene que honrar esa deuda. Y no es así. El Estado tiene la posibilidad de decir, esto no va, no lo pagamos. Muchísimas gracias, Beverly. Vamos a seguir con el tema en la medida en que haya avances en el juzgado y en las movilizaciones en las calles. Es muy importante que toda la ciudadanía se entere. Era Beverly King de Autoconvocatoria por el no pago de la deuda. Muchísimas gracias y la seguimos. Muchas gracias. Lo vamos a seguir porque es la movilización que va a lograr esos cambios que necesitamos. Muchas gracias. Y yo me despido hasta la semana que viene diciéndoles que nos sigan en las redes sociales y que mañana estamos arrancando este curso para la prevención de la violencia de las mujeres con discapacidad, que se las trae y que tienen todos los datos allí para inscribirse. Muchas gracias, Radio Sónica, Hernán en la técnica. Gracias. Hasta la semana que viene. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que